En este nuevo vídeo te voy a explicar paso a paso cómo puedes restablecer la función barrera de tu intestino. ¿Cuáles son los alimentos que en estudios realizados en humanos han demostrado aumentar la permeabilidad intestinal y alterar negativamente esa barrera intestinal? Y al mismo tiempo te voy a contar cuáles son los alimentos que han demostrado disminuir esa permeabilidad intestinal, mejorar la función barrera, contribuir a reducir la inflamación intestinal y por último te voy a explicar todos los mitos que hay en torno a ese tema, basándonos siempre en la mejor evidencia científica disponible. En primer lugar, tenemos que explicar qué es la barrera intestinal. Pues bien, la barrera intestinal es un sistema de defensa especializado que va a encargarse de regular el paso de sustancias del exterior que llegan a nuestro intestino, como alimentos, toxinas, microorganismos, hacia el interior. Esta barrera intestinal está compuesta por una capa física. Esa capa física se compone de la microbiota intestinal, del moco producido por las células Glovet que forman parte de ese endotelio, aparte de las células endoteliales que en el intestino reciben el nombre de enterocitos, y a su vez de las tight junctions, que son las uniones estrechas que mantienen unidas a esas células endoteliales, a esos enterocitos. Por otro lado, tendríamos una capa inmunológica, que esa capa inmunológica está formada por el tejido linfoide asociado a mucosa. También tenemos IgA, tenemos células dendríticas y a su vez hay una capa bioquímica que pues ahí vamos a encontrar lo que sería péptidos antimicrobianos como defensinas. Al mismo tiempo tenemos el mismo pH, ácidos biliares. Entonces, hablamos de un sistema bastante complejo formado por varias capas y que mantener su integridad va a ser crucial para evitar que pasen a nuestro interior sustancias proinflamatorias, como pueden ser ciertos microorganismos, antígenos de esos microorganismos, así como tóxicos y demás. ¿Qué ocurre? La capacidad que tiene esa barrera de regular ese paso de sustancias proinflamatorias hacia el interior está mediada por las uniones estrechas de las que hemos hablado antes. Son una serie de proteínas situadas en las células endoteliales, esto es los enterocitos, como pueden ser la zona occludens o ocludina o también la claudina 4, y son proteínas que se van a encargar de regular ese paso de sustancias. Cuando hay una alteración de la barrera intestinal, se caracteriza por una menor expresión de estas proteínas y por tanto un mayor paso de esas sustancias proinflamatorias, como puede ser el lipopolisacárido bacteriano al torrente sanguíneo y por tanto mayor inflamación tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico. En primer lugar, tenemos que hablar de cuáles son los alimentos que han demostrado en estudios en humanos aumentar la permeabilidad intestinal. Pues bien, en primer lugar tenemos que saber cómo cómo se puede determinar el nivel de permeabilidad intestinal que tiene un individuo. Pues bien, los marcadores que se suelen emplear son el lipopolisacárido, que es un lipopolisacárido pues, presente en las bacterias gram negativas de la microbiota intestinal, y su mayor presencia en plasma pues, indica que está habiendo una mayor translocación de ese LPS al torrente sanguíneo, y ese LPS, lipopolisacárido, y sus siglas no son LPS, pues se conoce como endotoxina y tiene una gran capacidad inflamatoria. Cuando hay elevados niveles de LPS en plasma, hablamos de que hay endotoxemia metabólica. Pues bien, cuando se elevan los niveles de LPS, pues nos indica que hay mayor permeabilidad intestinal y un estado sugerente de endotoxemia metabólica. Entonces, ese es un marcador que se suele medir. Y por otro lado, tenemos la zonulina, que la zonulina es una proteína que actúa regulando ese traspaso de sustancias a través de la barrera intestinal por sus acciones sobre esas tight junctions. Bien,
Pues los alimentos que han demostrado, por un lado, aumentar el EPS y también los niveles de sonulina, pues son los alimentos de origen animal, especialmente aquellos con mayores concentraciones de grasas saturadas, como pueden ser quesos, mantequillas, carnes rojas, carnes procesadas, pero también otros alimentos de origen animal como las carnes blancas y el pescado siguen teniendo mayor concentración de grasas saturadas que alimentos de origen vegetal e integrales. Pues bien, resulta que en estudios randomizados controlados, una dieta rica en estos alimentos de origen animal conduce a una elevación en los niveles de LPS en plasma al mismo tiempo que un incremento en los niveles de zonulina también en plasma. Otros alimentos que han demostrado contribuir a aumentar la permeabilidad intestinal serían los aceites, especialmente los aceites ricos en grasas saturadas, como puede ser el aceite de palma. Ha demostrado igualmente con una sola comida con aceite rico en grasas saturadas como el de palma es suficiente para elevar los niveles del EPS e incluso alterar la función de atención, ¿no? O sea, el hecho de esa endotoxemia altera también tu capacidad mental de, en concreto, la atención. Esto se demostró en uno de los ensayos clínicos que os dejo por aquí. Vale, pues alimentos de origen animal, principalmente aquellos que tienen un mayor contenido en grasas saturadas, y por otro lado también los aceites ricos en grasas saturadas. Bien, ahora, ¿cuáles son, por el contrario, los alimentos que van a ayudarnos a disminuir esa permeabilidad intestinal, mejorar esa función barrera, reducir la inflamación intestinal? Pues los alimentos vegetales integrales. Ahora luego vamos a ir diciendo cuáles de estos son los que más podríamos enfatizar para ese objetivo. Pero no me adelanto. Los alimentos vegetales integrales son frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, los cuales no se le ha añadido nada ni se le ha quitado ninguna de sus partes comestibles, ¿no? Estos alimentos a nivel poblacional y en estudios randomizados controlados se asocian con mayores niveles de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios que van a reforzar esas uniones estrechas entre los enterocitos. Al mismo tiempo, estos alimentos han demostrado que su consumo reducir los niveles de zonulina, aumentar la expresión de las tight junctions como ocludina, claudina 4, zona ocludens 1 y por otro lado se asocian con menores niveles de calprotectina, que es un marcador de inflamación intestinal. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Y dentro de estos alimentos, ¿cuáles son los más recomendables? Bueno, lo que debemos aspirar es a consumir la mayor variedad posible de alimentos vegetales integrales. ¿Por qué? Se ha demostrado que a mayor variedad de alimentos vegetales en la dieta, mayor diversidad de la microbiota intestinal. Ahora bien, dicho esto, vamos a intentar tener la máxima variedad posible, pero si nuestro objetivo es mejorar esa función barrera, podemos potenciar algunos de estos alimentos vegetales integrales que han demostrado ser especialmente efectivos para mejorar esa función barrera. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues en primer lugar tendríamos que hablar de los frutos rojos. Con frutos rojos me refiero a frambuesas, fresas, moras, arándanos, granada, cerezas. Estos alimentos, especialmente la granada, son muy ricos en heliotaninos. Resulta que estos compuestos son transformados por la microbiota intestinal en urolitinas y resulta que esas urolitinas actúan por un receptor que se llama aryl hydrocarbon receptor y también por el NRF2 pathway, y ello conduce a una elevación en la expresión de la ocludina, también de zona ocludens 1, y al mismo tiempo reducen los niveles de zonulina. De esa forma, esos metabolitos microbianos que
se producen a partir de los L-gataninos de los frutos rojos van a contribuir a aumentar esa expresión de las tight junction y a mejorar la función barrera, evitando así la aparición de la colitis, es decir, de la inflamación a nivel intestinal. Por otro lado, otro alimento clave serían los nueces. Las nueces son también muy ricos en L-gataninos y también conducen a una elevación en esos niveles de urolitinas. Así que tanto nueces como frutos rojos nos van a ayudar a aumentar esa función barrera vía ese mecanismo. Ahora bien, hay otras frutas, todas las frutas van a ser recomendables y hay otras frutas también con un altísimo contenido en polifenoles, como puede ser la naranja sanguina o las manzanas, que también han demostrado disminuir los niveles de zonulina, sugerente de una mejor función barrera. Por otro lado, habría que hablar sobre los alimentos ricos en almidón resistente. Resulta que el almidón resistente es una fibra insoluble, más bien un carbohidrato no digerible, insoluble, que se encuentra en los cereales integrales, en las legumbres y también en los tubérculos. ¿Cuáles son los alimentos más de estos grupos de alimentos que he mencionado? ¿Cuáles son los que presentan una mayor concentración en almidón resistente? Pues tenemos a las alubias, la alubia blanca, la alubia negra, y también las pintas y las rojas son de las legumbres más ricas en almidón resistente, y su contenido en almidón resistente se incrementa cuando las cocemos y luego las enfriamos en el frigorífico durante al menos 24 horas. Por otro lado, tenemos las tortillas de maíz. Las tortillas de maíz, que se hace triturando el maíz integral con agua, amasando y luego dándole forma y cocinando, pues esas tortillas de maíz, especialmente cuando se refrigeran entre 1 a 7 días, presentan un altísimo contenido en almidón resistente. Es uno de los alimentos con mayor contenido en almidón resistente. Eso sí, si vas a comprar tortillas de maíz, lo ideal es que no tuvieran sal y el único ingrediente que tuviera fuera el maíz y el agua. También la puedes hacer en casa. Por otro lado, habría que hablar sobre los copos de avena. Los copos de avena no cocinados son uno de los alimentos más ricos en almidón resistente. Ya os expliqué en otro vídeo que los copos de avena era mejor no cocinarlos, sino remojarlos, porque así conservaban más su fibra y su textura. Por tanto, para que los copos de avena mantengan su alto contenido en almidón resistente, pues vamos a evitar cocinarlos y en su lugar remojarlo. El remojo ya va a ser suficiente para ablandarlos, que sean más fáciles de digerir, pero a su vez vamos a conservar toda esa fibra, principalmente el almidón resistente. Otros alimentos que tienen un altísimo contenido en almidón resistente estaría el plátano macho, que normalmente lo vamos a consumir cocinado, y ese plátano macho, al cocinarlo luego podemos refrigerarlo y así aumentaremos ese contenido en almidón resistente. Y por último habría que hablar de la patata. La patata, especialmente las variedades rojas, las amarillas, variedades altas en amilosa, así como variedades tipo Russet, cuando se cocinan y luego se enfrían, presentan también un altísimo contenido en almidón resistente. Bueno, ¿y por qué tanto interés en el almidón resistente? Pues resulta que el consumo de alimentos ricos en almidón resistente, como las legumbres, que habíamos hablado sobre todo de la alubia, conduce a una elevación en los niveles de short chain fatty acids, es decir, de ácidos grasos de cadena corta, como propionato o butirato, que van a reforzar la barrera intestinal por los siguientes mecanismos. Por un lado, van a estimular la producción de moco por parte de las células Glover. Al mismo tiempo, favorecen la renovación de las células epiteliales intestinales. Por otro lado, aumentan los niveles de péptidos antimicrobianos a nivel intestinal, como defensina. Pero además, el almidón resistente ha demostrado reducir los niveles de LPS, al mismo tiempo reducir los niveles de
zonulina y aumentar la expresión de esas tight junctions como la ZO1, la ocludina y la claudina 4. Otro alimento clave va a ser las semillas de lino. Las semillas de lino han demostrado en humanos reducir los niveles de LPS. Esto parece estar mediado también por su alto contenido en fibra. En concreto, las semillas de lino son muy ricas en un tipo de fibra que se llama mucílago. Ese mucílago es el responsable de que cuando nosotros remojamos las semillas de lino adquiera una textura tipo gel. Pero al mismo tiempo otros componentes están involucrados en esa capacidad que tienen las semillas de lino de reducir los niveles de LPS. Y entre esos compuestos estarían los lignanos y puede también que estén interviniendo los ácidos grasos omega 3 que contiene, especialmente el ácido alfa-linolénico. Ahora bien, ¿cómo hay que consumir esas semillas de lino? Pues las semillas de lino tendrían que consumirse o bien molidas o también sin moler, pero remojadas. Es decir, si nosotros queremos aprovechar los beneficios de las semillas de lino, hay que consumirlas o bien trituradas o bien sin triturar, pero remojadas durante al menos una hora y luego tomarnos ese líquido de remojo, porque si no ya perderíamos ese mucílago prebiótico. Y ahora, ¿qué otro alimento nos está aquí faltando muy interesante? Pues el cacao. Resulta que el consumo de cacao puro ha demostrado reducir los niveles de zonulina, reducir el LPS y esto está mediado por los polifenoles presentes en el cacao. Resulta que esos polifenoles del cacao van a evitar el estrés oxidativo inducido por el LPS, a su vez van a aumentar la expresión de la ocludina y la claudina 4, disminuyen los niveles de zonulina. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el té verde. El té verde ha demostrado también en humanos conducir a una disminución en los niveles de zonulina y al mismo tiempo favorece un estado antiinflamatorio a nivel intestinal, promoviendo la abundancia de Akkermansia y los mayores niveles de ácidos grasos de cadena corta. Y ahora me diréis, bueno, pero todos estos alimentos de los que has estado hablando, las legumbres, los frutos secos, ¿no son muy ricos en antinutrientes que promueven la inflamación intestinal? Bueno, esto realmente es un mito, pero gordo. Resulta que se ha venido difundiendo, sobre todo a través de redes sociales, la creencia de que estos alimentos son inflamatorios porque tienen compuestos como saponinas, lectinas, fitatos, que podrían inducir inflamación a nivel intestinal. Y normalmente para hacer esa afirmación se basan en estudios en animales en los que se administran estos compuestos de forma aislada y en grandes cantidades, ¿no? Y que ahí, pues en esos modelos de animales se ve aumento de inflamación cuando se administran de ese modo. Pero, a ver, nosotros realmente nos tenemos que basar en la evidencia científica y en lo que muestran los estudios en humanos. Y esa hipótesis de que esos antinutrientes elevan la inflamación ha sido totalmente, se ha demostrado que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque en estudios randomizados controlados en humanos se ha visto cómo el consumo de legumbres y otros alimentos ricos en antinutrientes como los frutos secos, en comparación con alimentos de origen animal que no tienen antinutrientes, pues conducen a una disminución en los niveles de inflamación. Es decir, si tú sustituyes los alimentos de origen animal por legumbres, por frutos secos, por cereales integrales, los niveles de inflamación disminuyen, en concreto los niveles de proteína C reactiva, IL-6, así como algunos como C3, ¿no? del complemento. Por tanto, esa hipótesis es totalmente falsa. Al mismo tiempo, a nivel poblacional, el mayor consumo de alimentos vegetales integrales como legumbres, cereales integrales y frutos secos se asocia con menores niveles de calprotectina, que es otro marcador de inflamación intestinal. De hecho, varios estudios sugieren a nivel ya mecanicista que esos mal llamados antinutrientes como las lectinas, saponina y demás realmente tienen actividades antiinflamatorias y anticáncer, especialmente cuando no están aislados sino formando parte de la matriz del alimento vegetal integral.
Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya quedado claro cuáles son los alimentos que contribuyen a aumentar esa permeabilidad intestinal y por el contrario, cuáles son aquellos que contribuyen a disminuirla y a mejorar esa función barrera. Haré próximamente un vídeo hablando sobre los suplementos que pueden resultar útiles para reducir la permeabilidad intestinal. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, pues no olvidéis en darme un like, en compartir este vídeo y en suscribiros porque así me ayudáis a que el canal crezca y nuestro mensaje llegue a más gente. Adiós.